Bien, en este video vamos a ver cómo generar señales moduladas en ángulo. En los videos anteriores vimos todo el desarrollo matemático, el fundamento, que es bastante pesado, pero hay que tenerlo bien claro para poder entender todo lo que sigue, como vamos a ver ahora en un ratito. Bien, entonces empezamos con generación de banda angosta, ya sea FM de banda angosta o modulación de fase de banda angosta. En principio tenemos la expresión genérica de una señal modulada en ángulo. Esto no sabemos si es banda angosta o banda ancha, narrow o wideband, no sabemos. Acuérdense que la condición para saber si estamos en presencia de banda angosta es evaluar el módulo del desplazamiento instantáneo de fase de esto, de phi de t. Si es mucho menor que 1, bueno, ahí estamos en una condición de narrow band. Si ese es el caso, de que el desplazamiento instantáneo de fase es mucho menor que 1, y yo puedo escribir, digamos, esta expresión que está acá. Esto repasa en los videos anteriores, pues son todas, más allá de que se lo voy a tomar seguramente a todo esto, está bueno saberlo y entender, arrancar un nuevo video entendiendo bien todo lo anterior, ¿no? Bien, entonces esto que está acá yo lo puedo expresar en el caso de banda angosta como esto que está acá, como esta expresión que está acá. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos la descomposición en una sumatoria de términos, había algunos términos que, como esto era muy chiquitito, lo despreciábamos. Entonces nos quedaba esto. Es una aproximación, ¿no? Acá los otros términos siguen existiendo. Y esto se aproxima entonces a una portadora de frecuencia fija, una señal de frecuencia fija que es la portadora, y otra señal que es una doble banda lateral sin portadora, centrada también en la frecuencia de la omega sub c de portadora. Y en el caso de que esta sea una señal modulada en fase, yo lo puedo escribir así, porque reemplacé esto, reemplacé a phi de t por su expresión que habíamos visto también en videos anteriores, que es esto que está acá, esta partecita sola que está acá, que es la señal moduladora por una constante de desvío de fase. Recuerden que esto en el caso de que m de t sea una señal senoidal pura, esto y la amplitud de esa señal senoidal pura daban el beta, o sea, la profundidad de modulación. Bien, y en el caso que la señal de banda angosta esté modulada en FM, la expresión queda de esta manera. Esto sirve para casos genéricos, no es únicamente casos donde la señal moduladora sea un tono puro. Acá dice m de t puede ser cualquier cosa. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para, mediante un circuito, hacer que, bueno, que ese circuito haga esto? Bueno, lo primero que tengo que tener bien claro es el diagrama en bloque, como todas las cosas. Primero tengo que entender cómo lo hago en bloques, descomponiendo en bloques más simples, y después luego veré cada bloque cómo lo implemento con un circuito. Por ejemplo, acá estos bloques nosotros ya vimos algunas formas de hacerlo. Este también, este sumador también, esto, bueno, es una simple constante, este desplazador de fase también, y después lo que hay que hacer es juntar todo. Pero bueno, entonces en principio, ¿cómo hago para sintetizar o generar mediante un circuito esta señal? Bueno, vamos a partir de acá. El diagrama en bloque es este, que sirve tanto para PM de banda angosta o FM de banda angosta. Eso lo va a indicar, esto es una llave. A ver si lo puedo, vamos a hacer así. Ahí está. Esto es una llavecita. Acá está la señal M de t, la señal de entrada al generador este de modulación angular de banda angosta. Esta es la entrada y esta es la salida. Si la llavecita esta está en 1,
todo esto que está acá va a generar modulación de fase de banda angosta, o sea, va a sintetizar esto. Y si la llave está en 2, va a generar esto. Ya enseguida se van a dar cuenta por qué. Bueno, partamos de acá. Esto es un oscilador, un simple oscilador de los que vimos, con una determinada amplitud y una determinada frecuencia, fijo. No es un oscilador controlado por tensión, es un oscilador fijo, que tiene la salida, esta va a afectar a dos bloques más. En principio pasa por un corredor de fase que transforma, o sea, lo corre 90 grados, entonces transforma esta señal de acá, que en principio era coseno, en tipo seno, pero no cambia la frecuencia, sino que desplaza la fase. Y acá viene, va digamos a un sumador lineal. Esto es, lo puedo hacer con operacionales o con cualquier otro método que sume en forma lineal. Bien, entonces acá tengo la misma señal que acá y acá tengo la señal desplazada. Después acá tengo un modulador de doble banda lateral sin portadora, que lo que hace, multiplica, dependiendo de cómo esté la llave. Si la llave está en 1, multiplica directamente m de t por esta señal que está acá. O sea que acá ya empecé a tener esto, m de t por seno por a. Me falta multiplicarlo por k, que lo va a hacer acá. Y en el caso que la señal esté en 2, va a multiplicar la integral de m de t por esto que está acá. Y voy a estar en este caso. Falta todavía multiplicar por k sub f, que eso lo hago directamente a la salida. Lo afecto por una constante, que esa constante va a depender de si es modulación de fase o modulación de frecuencia. Pero acá, en este punto, ya tengo todo esto que está acá. Bien, ahora todo eso que está acá se lo tengo que restar a esto y a esto, que justamente es el oscilador. Y así de simple es el diagrama en bloque de un modulador de banda angosta. Acá tengo todo esto o todo esto que está acá. Bien, esto tiene un problemita, que como esto es una aproximación, la modulación de banda angosta es una aproximación a esta función. Nosotros estamos sintetizando justamente exactamente esto, pero esto es una aproximación a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo no tengo en cuenta todos los otros términos chiquitos, voy a tener una modulación de amplitud de la portadora, cosa que no quiero. O sea, la portadora no va a tener amplitud constante, como por definición yo espero de una señal modulada en ángulo, sino que va a tener pequeñas variaciones de amplitud, y eso no es deseable. Entonces, para solucionar eso, acá a la salida, independientemente de si yo tomo el camino 1 o el camino 2, voy a poner otro bloque que se llama limitador más filtro pasabanda. Pero en principio veamos qué es esto de limitador. Limitador entonces es un circuito que lo que hace, amplifica con una ganancia enorme la señal que tenga la entrada, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Y eso va a producir que si yo tengo una señal que está variando en amplitud y no quiero que varíe en amplitud, bueno, la voy a hacer saturar, le voy a llevar a un máximo valor positivo o un máximo valor negativo, y eso va a hacer que la frecuencia de la señal, o sea, los cruces por cero no se van a modificar, o sea, va a hacer que la frecuencia de la señal no se modifique, tampoco las variaciones de frecuencia, que justamente es lo que yo quiero, porque acá voy a tener una señal que va a variar en frecuencia, independientemente de que sea modulación de fase o modulación de amplitud. Recuerden eso, que una produce el efecto de la otra, por más que no lo quiera. Bueno, entonces el limitador lo que va a hacer, me va a eliminar esas variaciones de amplitud y me va a transformar en, se puede decir, una señal cuadrada, la señal que estaba acá. Que no importa que sea una señal cuadrada, porque
a mí lo que me interesa de esto, la información está en los cambios de frecuencia, no en la amplitud. Bueno, ¿y cómo lo hace? Bueno, lo hace con un amplificador que tenga mucha ganancia, y el amplificador se va a tener una respuesta como este gráfico que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la tensión de entrada, lo que entra al limitador, que a su vez es un amplificador de mucha ganancia, y este eje acá es la salida. ¿Qué quiere decir? Si a la entrada entra algo que apenas más grande que 0, a la salida me voy a un valor fijo, máximo de tensión, K. Y si a la entrada tengo un valor que es un poquito menor que 0, ese limitador lo que va a hacer, me va a poner el máximo valor a la salida. Entonces va a pasar algo como esto. La señal que está acá, esta que yo estoy recorriendo con el mouse, en algún momento fue 0, y cuando se hizo un poquito más grande que 0, en la entrada, acá, a la salida va a aparecer esto. Tac, el máximo valor que es K. Independientemente de los valores que tome acá adentro, no me importa para nada. A mí lo que me importa son los cruces por 0. Bueno, esto partió de 0, creció, bajó en todo ese trayecto, esto estuvo arriba, se volvió a 0 de vuelta y en un momento se hizo negativo. Bueno, ahí lo que va a hacer el mismo trabajo que hizo acá, pero el limitador va a meter un valor negativo constante a la salida, y va a ocurrir esto, todo lo que ocurre acá en los valores negativos. Y si yo lo miro sin tener en cuenta el filtro pasabanda, que ya les voy a explicar de qué se trata, voy a ver una señal cuadrada, que está perfecto desde el punto de vista de la variación de frecuencia, que es donde está mi información, pero está mal desde el punto de vista del ancho de banda, porque una señal de este tipo tiene un ancho de banda teórico infinito, que me va a traer problemas. Entonces lo que yo tengo que hacer es limitar a esta señal cuadrada, la tengo que limitar en banda a través de un filtro pasabanda. Entonces el filtro pasabanda lo que va a hacer es va a suavizar esa señal, la va a suavizar al punto que va suavizando esa señal, voy a recortar ese excedente de armónicos que tengo, y va a acotar el ancho de banda de la señal. Y ese ancho de banda yo se lo voy a ajustar de alguna manera con este filtro pasabanda, ajustando el ancho de banda del filtro pasabanda, que lo voy a hacer coincidir con el ancho de banda de la señal que yo intento modular. Y nosotros sabemos que una señal modulada en banda angosta tiene un ancho de banda que va a ser 2 veces el ancho de banda de la señal moduladora. Entonces el ancho de banda de ese filtro pasabanda va a ser justamente ese ancho de banda. Bien, ahora vamos a ver un método de generación de modulación de ángulo de banda ancha. Son hay dos tipos de dos maneras, digamos, de generar banda ancha, modulación de ángulo de banda ancha. Uno es el método directo y hay otro que se llama método indirecto. Vamos a ver primero el método indirecto. Consiste en generar modulación angular en banda ancha a partir de banda angosta. O sea, yo voy a producir banda ancha a partir de banda angosta. Básicamente es esto que estamos viendo acá. Yo tengo ya mi señal de banda angosta, como vimos hace un ratito, que podemos generar, que tiene esta expresión. Esto no es una expresión aproximada, sino una expresión exacta. Y lo que hacemos es ingresarlo a un multiplicador de frecuencia. Un multiplicador de frecuencia es un dispositivo lineal preparado específicamente para esto, que genera armónicos de orden n. O sea, puedo conseguir una multiplicación de frecuencia de orden n. Y lo que va a hacer es al armónico ese de orden n, todo lo que está dentro del argumento de la señal de la portadora lo va a multiplicar por n, absolutamente a todo, a la frecuencia y al desplazamiento de fase. Entonces lo que yo busco es justamente esto, que el desplazamiento instantáneo de fase ya no sea pequeño, sino que sea más grande, para que el beta S sea grande y esto se convierta en modulación de banda ancha. Bien, esto hay que tener en cuenta que
hace un corrimiento también de frecuencia, porque vamos a suponer que yo estaba trabajando con una portadora sin modular de 1 mega en banda angosta y multipliqué por 10 para tener banda ancha, o sea, todo esto acá se multiplicó por 10, lo que me sirve, pero también se multiplicó por 10 la frecuencia de la portadora sin modular. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Tal vez era lo que yo quería, pasar de 1 mega a 10 megas y listo, solucioné el problema, pero muchas veces no es tan fácil. Entonces, lo que hay que hacer es, luego de la multiplicación, hacer un traslado de frecuencia, pero sin afectar este término de acá. Y eso lo hago haciendo un heterodinado, un heterodinaje o heterodinado. Es un traslado de frecuencia, como ya habíamos visto, a través de un modulador balanceado. Entonces eso que hablamos recién da lugar a este diagrama en bloques, que lo que hace, genera una narrow band, una FM de narrow band, en este caso es un ejemplo con FM, que lo hace con una portadora que la vamos a llamar FC1. Todo esto que está acá, hago un pequeño parate, todo esto que está acá es lo que vimos recién, es todo este bloque completo resumido acá. Tiene como entrada una señal moduladora y un oscilador local ahí. Bien, entonces este bloquecito va a producir una FM de banda angosta que va a tener una portadora FSU1 y un desplazamiento de frecuencia delta F1. Bueno, después lo que hago, lo multiplico para poder multiplicar esto justamente, o esto que está acá. Acá específicamente lo estamos viendo como un delta F porque es un desplazamiento de frecuencia que en FM es más apropiado hablar de desplazamiento de frecuencia. Bien, entonces lo que hago con el multiplicador de frecuencia, obtengo FM de banda ancha, pero también indirectamente multipliqué la frecuencia de la portadora n veces también. Entonces me queda ahora una FM de banda ancha con una portadora que va a ser n veces esta que está acá, y el desplazamiento de frecuencia que llamé delta F2 va a ser n veces el desplazamiento de frecuencia. No, esto acá está mal, va a ser n veces el desplazamiento este. Delta F2 va a ser n delta F1. A ver, ¿sí? Esto no sé por qué puse acá FC2. Esto está mal. Bien. Bueno, ahora lo que hago, suponiendo que que el desplazamiento delta F2 sí me sirve, pero lo que no me sirve es la frecuencia de portadora, bueno, lo desplazo. Suponiendo que yo tengo vamos a poner el mismo ejemplo, una portadora acá de 1 mega, yo la multipliqué por 10, voy a tener 10 mega, pero a mí 10 mega no me sirven, quiero 90 mega, bueno, lo voy a tener que desplazar a través de un modulador balanceado, como ya hemos visto varias veces, a la frecuencia de 90 megas. Recuerden que el modulador balanceado lo que hace, a la salida del modulador balanceado va a estar la suma y la resta entre la señal de entrada y el oscilador local. La suma y la resta de los argumentos estoy hablando, ¿no? Siempre no es una suma de resta lineal. Esto está varias veces explicado en videos anteriores. Y fíjense qué es lo que pasa con el nuevo desplazamiento de frecuencia que lo llamé delta F3. Es exactamente igual a delta F2. No se modifica, porque acá lo que hago, corro todo el espectro pero sin tocar el ancho de banda. Bien, y delta F2 va a ser igual a n veces delta F1. N veces esto que está acá. Bien, y bueno, después lo que se puede hacer es asegurar que únicamente va a salir a la antena o al amplificador la señal en FM con un determinado ancho de banda, que va a ser el que yo obtenga según la regla de Carson. Entonces esto me asegura que no voy a molestar después a las estaciones vecinas. Bien, este método se lo conoce como método indirecto de Armstrong. Fue el autor de esto. Esto lo tomé del libro del chino,
y en el LATI, que está también ahí, capítulo 5, hay un montón sobre esto. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de un modulador de FM comercial, un modulador indirecto de FM comercial. La FM comercial va entre 88 y 108 MHz. Bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer es obtener una portadora de 91,2 megas que tenga un desvío máximo de frecuencia de 75 kHz, que es la máxima permitida para FM comercial. Recuerden, esto es 75 kHz hacia la izquierda y hacia la derecha de la portadora se puede correr la frecuencia, ¿no? Bien, esto, que es el desvío de frecuencia, es función de la constante de desvío de frecuencia que habíamos visto en los videos de teoría, y depende de, bueno, como dije, de esta constante, que es algo que yo puedo tocar, y también depende de la amplitud máxima de la señal moduladora. O sea, MDT va a ser una señal real que va a tener muchas componentes de frecuencia. Bueno, eso va a tener en algún momento un pico máximo de amplitud, y eso junto con la constante de desvío de frecuencia va a dar la máxima desviación de frecuencia, que yo lo tengo que tener controlado, que nunca pase de 75 kHz. Bien, entonces, ¿cómo generamos ese FM de banda ancha, FM comercial de banda ancha? Lo vamos a hacer por el método indirecto, partiendo de narrowband. Eso lo hacemos acá en este bloque, es exactamente el mismo bloque que vimos cuando estudiamos banda angosta. Y como esto es FM, entramos directamente por la entrada que la habíamos puesto entrada número 2, por acá. O sea, entramos ya integrando la señal moduladora. Y en este caso vamos a usar un cristal, un oscilador muy estable, un oscilador a cristal de 200 kHz. Entonces, a la salida voy a tener FM de banda angosta con una portadora de 200 kHz y elegí un desvío de frecuencia de 25 Hz. ¿Por qué? O sea, esto está lejos de lo que yo quiero, porque yo quiero 91,2 MHz y el máximo desvío posible que me permite la reglamentación de FM comercial, que es 75 kHz, pero acá tengo apenas 25 Hz. ¿Pero por qué? Bueno, la decisión fue para que en el peor de los casos el beta o el índice de modulación se mantenga pequeño. Si bien en algún momento habíamos dicho que la condición de narrowband es menor que 0,2, bueno, en este ejercicio usan 0,5 y aparentemente está todo bien. O sea, nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, yo manteniendo este desvío de frecuencia como máximo en 25 Hz, que yo eso lo puedo controlar, porque eso lo controlo con mi KF y conociendo la amplitud máxima de la señal moduladora, o sea, con este KF que está acá, y la amplitud máxima de la moduladora, yo voy a garantizar de que el desvío máximo en esta etapa no pase nunca de 25 Hz. ¿Por qué? Bueno, porque en el peor de los casos el beta va a dar 0,5. ¿Cómo se calcula el peor caso? Bueno, teniendo en cuenta el máximo desvío permitido sobre la menor frecuencia que voy a tener en algún momento en el modulador. Y la peor condición es la frecuencia más chiquita, que son 50 Hz. ¿Cómo sé que son 50 Hz? Bueno, porque previamente la señal MDT yo la tuve que haber filtrado con un filtro pasabanda para tener un ancho de banda que vaya entre 50 Hz a 15 kHz, que es el ancho de banda también permitido por la reglamentación de FM. Entonces tengo como máximo una frecuencia de 15 kHz y como mínimo una frecuencia de 50 Hz. Y eso, la peor condición del índice de modulación me va a dar con la frecuencia más chiquitita, que es también por lo general los valores que más se repiten son los alrededor de 1 kHz, ¿no? 50 Hz, señales de 50 Hz
pueden llegar a pasar inclusive desapercibidas en algunos parlantes, en algunos auriculares, pero de todas maneras hay que tener en cuenta esto. Bueno, entonces hasta ahora tengo una portadora de 200 kHz y un desvío de frecuencia de 25 Hz. Eso no me sirve, yo quiero llegar a una desviación de 75 kHz, por lo tanto voy a tener que usar un multiplicador para transformar banda angosta en banda ancha. Y para pasar de 25 kHz a 75 voy a tener que multiplicar por 3000, que es un número que no es práctico. O sea, hacer una sola multiplicación por 3000 es algo complicado. Entonces lo voy a hacer en dos etapas. En principio por eso, porque es complicado hacerlo así, y después porque si yo multiplico 3000 por 200 kHz me va a dar una frecuencia enorme, que me voy a pasar enormemente de acá. 3000 por 200 da algo así como 600 megas. No, yo tengo hecho el cálculo acá. 600 megas. Bueno, y eso es una frecuencia muy alta. Entonces, lo que se decide hacer es la multiplicación, hacerla en dos etapas. Multiplicar primero por 64, después hacer un corrimiento de frecuencia que vamos a ver, y luego multiplicar por 48. Me voy a pasar un poquito. Si yo hago la multiplicación directa, 64 por 48 da un poquito más de 3000, o sea que me voy a pasar, pero me voy a pasar con el desvío. Acá está, pero bueno, no es tampoco mucho el error que cometo. Bien, entonces tomo la decisión de primero multiplicar por 64, hacer una multiplicación no tan grande. ¿Y qué es lo que pasa? Luego un multiplicador voy a tener una... O sea, recuerden que esto afecta tanto el desvío de frecuencia como la portadora. O sea, ambos lo voy a multiplicar por 64. Voy a tener una nueva portadora de 12,8 megas y un desvío que antes era de 25, ahora lo voy a tener en 1,6 kHz. Recuerden, acá esto ya es FM, de banda angosta. Luego multiplicador va a seguir siendo FM, pero ya de banda ancha. Bien, entonces acá me va a seguir haciendo falta multiplicar, porque yo quiero llegar a esto. O sea, si multiplico por 47 me va a quedar muy bajo, entonces multiplico por 48, me va a pasar un poquito. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que tener en cuenta la frecuencia que me va a quedar en la portadora. Porque si yo multiplico directamente esto que está acá por 48, me va a dar, a ver, lo voy a hacer en calculadora, pero un número mucho más grande que 91. 12,8 por 48 me va a dar 600 y pico de mega, cosa que no me sirve. Entonces lo que puedo hacer es correr todo esto a una frecuencia menor y después recién multiplicar por 48. ¿Se entiende? Yo, en vez de tener una portadora de 12,8 megas, voy a tener que tener algo menor que multiplicado por 48 me dé 91,2, que es lo que yo quiero llegar. O sea, ese es un truquito que yo tengo que hacer antes de multiplicar. Bueno, ¿y qué frecuencia necesito yo de portadora que multiplicada por 48 me dé 91,2? Bueno, la calculo y me va a dar 1,9. Sería hacer 91,2 dividido 48. 91,2 dividido 48 me va a dar 1,9 megas. Entonces yo necesito, antes de multiplicar, tener una portadora de 1,9 megas sin haber tocado el desvío de frecuencia. Y una manera de hacer eso, de correr la frecuencia y no tocar el desvío, es a través de un modulador. Bien, y ese modulador, recuerden, porque a la salida del modulador va a estar la suma y la resta, siempre de los argumentos de las dos señales que entren al modulador. Entonces, por un lado va a entrar la salida de este multiplicador, y por el otro lado tengo que calcular a ver qué le voy a poner acá, qué oscilador le voy a poner. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué le tengo que restar a 12,8
para que me dé 1,9. Bueno, si yo hago 12,8 menos 10,9, lo voy a hacer, tiene que dar 12,8 menos 10,9, me va a dar 1,9, que era lo que había calculado acá, para que luego multiplicado por 48 me dé 91,2. Bueno, esto hay que escucharlo varias veces para entenderlo bien, ir anotando en un papel, haciendo un cálculo. Entonces ya estoy en condiciones de, ahora viendo corrido la portadora sin tocar el desvío de frecuencia, estoy en condiciones de multiplicar por 48. Y acá es muy simple, acá sí multiplico tanto portadora como desvío y voy a llegar a las condiciones que me habían pedido. Voy a estar un poquito pasado acá. Bien, bueno, y luego de esto acá ya tengo la señal de FM comercial que yo quería. Falta darle potencia como un amplificador de potencia y sacar la antena. Esto en su versión muy simplificada, ¿no? Porque obviamente acá van filtros, controles de ganancia y un montón de cosas más que van acá adentro. Bien, creo que terminamos este video. En el próximo vamos a ver un método directo de generación de modulación angular. Sí, pues ya va media hora más o menos. Un método directo de modulación angular y bueno, estas cositas que quedan acá, que en un solo video lo podemos llegar a ver.